Amigos, permítanme darles un plan de trabajo de cómo pasaremos nuestros 40 minutos. En un momento seguiremos y oraremos. Leeremos las escrituras de la Biblia y luego les mostraré algunos mapas y después nos sumergiremos en 5 puntos principales en nuestro mensaje. Pero en estos 5 puntos principales, uno de ellos tiene 4 subpuntos. Así que en total son 9 puntos. Entonces habrá 9 cosas que yo espero que puedan descubrir de nuestro pasaje de hoy. Y vamos a estudiar desde el Éxodo. Si pudieran unirse a mí en una humilde oración. Padre, otra vez muchas gracias por la alegría, el privilegio que es que podamos reunirnos. Y mientras nos reunimos como el cuerpo de Cristo aquí en Saddleback, no solo aquí en persona, sino en línea y en los campus de todo el mundo, estamos conscientes de la iglesia global, incluida la iglesia en Ucrania e incluso la iglesia en Rusia. Dios, oramos por el cuerpo de Cristo en todo el mundo, mientras buscamos el adorarte y ser luz y sal. Dios, que las palabras de mi boca y las meditaciones del corazón sean agradables a tus ojos. Y el pueblo de Dios dijo: Amén. Bien, amigos, del Éxodo, del capítulo 16, leeremos los versículos del 1 al 5 y luego del 13 al 15. Del 1 al 5 y luego del 13 al 15. Escuchen ahora la palabra de Dios. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin. Aquí quiero hacer una pausa un segundo. No se fijen mucho en este nombre en particular, es una abreviatura de la región del Sinaí, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos el pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo, se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Amén. Y amigos, esto es maná, alimento que Dios les proveyó. Es posible que mientras escuchan el mensaje sobre el capítulo 16 del Éxodo, ustedes no estén muy familiarizados con esta historia en particular. Así que al menos déjenme refrescarles la mente o la memoria. Los israelitas, por generaciones, han vivido bajo el cautiverio y la opresión de la esclavitud en Egipto por parte del faraón por muchos años. Comenzaron a clamar al Señor, y un tema que comienzas a escuchar no solo en el Éxodo, sino a lo largo de las Escrituras, es que nuestro Dios escucha. Nuestro Dios se interesa. Nuestro Dios escucha las preocupaciones, las inquietudes, los temores de su pueblo. Y Dios, como saben, envía a Moisés. Moisés comienza a decirle la verdad profética al faraón: deja ir a mi pueblo. Y ellos comienzan a ser liberados y ahora se encuentran en el desierto en camino a la tierra prometida. Ahora, como saben, este viaje tomó un largo tiempo. Cuando se lee este capítulo en particular en el Éxodo 15 o 16, se trata de la cuarta, quinta y sexta semana de su viaje a través de este desierto. Y ya han sido testigos del poder de Dios. Fueron testigos del poder de Dios en la división del Mar Rojo. Fueron testigos del poder de Dios cuando Moisés golpea con la vara la roca y el agua comienza a brotar.
Ahora, para familiarizarme otra vez con la historia, soy un gran fanático de los mapas. Vayamos a la pantalla y mostremos algunos mapas. Bien, esta es la versión para niños de este mapa. Empieza aquí, esto es Egipto. Eventualmente van hasta la tierra prometida, una ruta larga que cruza este mar en particular en Gali hasta Jericó y se dirigen hacia el sur, hacia el monte Sinaí. Vayamos a una versión un poco más adulta de este mapa. No sé si se nota, pero en esa época, si viajaras en una línea recta, es este camino de aquí. Tomaría unas 2 semanas según los eruditos. Pero de esta manera era un poco peligroso y como resultado Dios tenía un plan más largo para ellos. Quiero que se den cuenta, amigos, que aunque el camino más rápido del punto A al punto B es una línea recta, la sabiduría de Dios, los planes de Dios son diferentes a los del mundo. Entonces aquí muestra el mapa de camino al desierto de Sin hacia el monte Sinaí. Si me permiten, les voy a dar un mapa más grande. Aquí está este mapa y pareciera que estoy dando el pronóstico del clima. Aquí tengo la sospecha de que el meteorólogo del sur de California seguro tiene el trabajo más fácil del mundo. Estará soleado y estará soleado y estará más soleado. Volvemos contigo, Rick. Soleado. Y aquí estamos en el Bajo Egipto. Está justo aquí el Bajo Egipto, Ramsés, y comienzan a ir hacia el sur. Y aquí es donde está pasando esta historia en particular. Van por una larga y tortuosa ruta. 40 años están en el desierto. Así que quiero que entiendan dónde están ellos, a dónde se dirigen y entender otra vez que el plan de Dios no siempre es el camino más rápido, en especial en nuestra percepción como seres humanos. Así que entremos en estos 5 puntos. Esto es lo primero que debemos entender de este pasaje. Y está justo aquí. Sean honestos delante de Dios. Aunque Dios es Dios y somos meros seres humanos, podemos acudir a Dios Padre con todas nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras ansiedades. A Dios le importa todo aquello por lo que estás pasando. Puedes traer tu ser completo y auténtico a la iglesia y, lo que es más importante, a Dios mismo. Y esta es una buena noticia. Y verán que el pueblo de Dios está trayendo su ser sincero. La perspectiva de verdad importa. Ustedes y yo, mientras leemos la historia, seamos sinceros, es un poco conveniente criticar a los israelitas. Desde nuestra perspectiva, en un agradable lugar externo-interno con aire acondicionado y grandes pantallas y lindas sillas cómodas, es fácil y tentador que critiquemos a los israelitas. Pero quiero que se den cuenta de que ellos han vivido en esclavitud por algún tiempo y que de verdad han experimentado hambre y sed. Han experimentado un ejército que se dispuso a cometer genocidio contra todo su pueblo. Han pasado por muchos cambios en sus vidas. Si te estoy perdiendo déjame darte esta perspectiva. Si eres alguien que está experimentando hambre en su vida, vas a entender la historia un poco diferente. Si estás orando por Ucrania en estos días, aquí hay otro ejemplo. Nuestras oraciones son importantes y válidas, pero les garantizo que nuestra perspectiva es muy diferente a la de los cristianos ucranianos justo ahora en Ucrania. Es muy diferente a quienes están en la frontera dando la bienvenida a los refugiados. 5 millones de seres humanos que cruzan las fronteras hacia estos países vecinos como Polonia, y la lista continúa. Cuando tú y yo experimentamos, y no puedo hablar por ti, deja que te cuente mi historia. Durante la pandemia e incluso justo ahora, el precio de los alimentos sube drásticamente, ¿no es así? El precio de la gasolina sube dramáticamente. Y una razón del incremento del precio de los alimentos: el 29% del trigo mundial se produce en 2 naciones, Ucrania y Rusia. Y como resultado ya impacta el precio de los alimentos en todas partes.
Cuando estos precios subieron, mi esposa y yo, porque nosotros tenemos privilegios, fuimos al supermercado y nos quejamos y refunfuñamos. ¡Ugh! No puedo creer que el arroz haya subido mucho. No puedo creer que el trigo haya subido mucho. No puedo creer que tal y tal. Pero hay que darse cuenta de que en ciertas partes del mundo, especialmente en países que son en verdad de muy bajos ingresos, los expertos nos dicen que para las personas más pobres del mundo, el 45% de sus ingresos lo gastan en alimentos. Piénsenlo por un segundo, casi la mitad de sus ingresos lo gastan en alimentos. Y si los precios de los alimentos suben, comienza el conflicto de ¿compramos alimentos o enviamos a nuestros hijos a la escuela? Esta es una situación muy difícil. Pero quiero que se den cuenta de que cuando leemos esta historia, Dios escucha y a Dios le interesa. Ese es el primer punto. Pero vayamos y seamos sabios sobre ¿qué? Necesitamos ser sabios sobre nuestra obsesión por la espiritualidad espectacular. Ahora bien, ¿a qué me refiero con obsesión por la espiritualidad espectacular? El israelita vio el poder de Dios manifestado de muchas maneras. La división del Mar Rojo, el agua saliendo de la roca, es profundo, es hermoso y sorprendente. Y sabemos que Dios es asombroso, Dios es poderoso, Dios puede hacer lo que sea. Pero yo también quiero que se den cuenta de que Dios no solo obra de estas diferentes maneras. Dios igual trabaja y de maneras bastante simples y mundanas. Piensen en la historia del primer rey, la historia de Elías, donde Elías está buscando que Dios hable. Y la Biblia dice que Dios no estaba en las ráfagas de viento, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el terremoto. Pero Dios habló, ¿de qué forma? En un suspiro. Como seres humanos, podemos obsesionarnos tanto con esta espiritualidad espectacular que pensamos que Dios va a obrar solo de manera espectacular, que olvidamos que también Dios se muestra de maneras muy simples, como en el nacimiento de un bebé en un pesebre. De una manera simple que confunde a la gente. Y si estás trabajando en un cubículo por 60 horas a la semana preguntándote, ¿está Dios en esto? Si tú eres un padre o una madre que se queda en casa y se pregunta mientras cambia pañales y corre de mandado en mandado, ¿se está mostrando Dios en esto? Quiero que sepas que en las altas y bajas y en todo lo que pasa en medio, Dios está presente y Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Esto es bastante importante. Los israelitas tenían una obsesión por la espiritualidad espectacular. Y el segundo detalle es que comenzaron a tener una espiritualidad de lo quiero ya. ¿No está muy claro que el tiempo de Dios no está limitado por nuestro tiempo humano? Por ejemplo, pastores como Rick y otros han comentado cómo los personajes bíblicos que amaban a Dios tenían que esperar. José esperó 13 años, Abraham esperó 25 años, Moisés esperó 40 años, Rahab esperó 40 años. Algunos especulan que Noé y su familia pasaron casi unos 100 años para completar la construcción del arca. José esperó en prisión, Job esperó en duelo, Pablo esperó y esperó una respuesta a su oración de que Dios le quitara la espina de la carne. Incluso Jesús, nuestro Señor y Salvador, esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. Y una vez que comenzó, tuvo que esperar otros 40 días en el desierto. Hay un autor llamado Henry Nouwen, y esto es lo que dice sobre esperar. Él dice, esperar no es perder el tiempo. Esperar pacientemente, con expectativa, es el fundamento de la vida espiritual. Amigos, ustedes y yo, sin importar en qué etapa de la vida estemos, sin importar la edad, cuán joven o más jóvenes seamos, tenemos que aprender
una y otra vez, lo que significa esperar con paciencia contra perder el tiempo. Continuemos. Tienen que ser sabios acerca de la espiritualidad de quiero tener el control. Como personas, todas las personas, sin importar cuál sea su personalidad o antecedentes, hay algo que cada uno de nosotros codicia en nuestras vidas y se llama control. Todos aquí queremos el control. Los israelitas son liberados del faraón y de la opresión de la esclavitud. Y una vez que salen, quieren tener el control de sus propias vidas y Dios dice, si ustedes desean ser mi pueblo, deben conocer mis caminos, mi palabra, mi corazón, mi carácter, mi reino de Dios. Dios se preocupa tanto por esto que pasa todo este tiempo tratando de moldear, informar y transformar a su pueblo. ¿No es una de las grandes lecciones que aprendimos durante toda la pandemia? Luchábamos porque sentíamos que perdíamos el control de nuestras vidas. Los israelitas lucharon con esto. Y aquí está el último. Tienen que ser sabios sobre una percepción sesgada de la realidad. Cuando son personas arrogantes, a pesar de que están pasando por desafíos fuertes, hacen un par de cosas. Uno, normalizan su pasado como si fuera saludable. Su pasado fue vivir en esclavitud, vivir bajo opresión. Tienen que entender eso. Pero también empiezan a tener una perspectiva glamurosa de cómo era el pasado. Cuando comienzan a decir esto, amigos, nos sentábamos alrededor de las ollas de carne y comíamos todo lo que queríamos. Pero nos trajiste a este desierto para matar de hambre a todo tu pueblo. Espero que sepan que eso no es cierto. No se sentaban alrededor de una fogata, cantando Kumbaya, comiendo carne y degustando uvas y bebiendo Cabernet Sauvignon del 69 después de Cristo. Eso no es lo que hacían, estaban sufriendo. Pero si tú no eres sabio y si nuestros ojos no miran a Dios, comenzamos a tener una percepción distorsionada de la realidad. A veces te das cuenta cuando discutes, cuando estás enojado, cuando pierdes tu sentido de control, incluso la forma en que hablas sobre las cosas cambia. Este es un ejemplo. Cuando empiezas a discutir con tus hijos, tu cónyuge, tus padres, dices cosas como, tú jamás haces esto, tú siempre haces esto. Sabemos que no es cierto. Cuando usamos palabras como siempre y jamás, solo estás manipulando aquella situación, solo distorsionas la realidad. ¿Y cuál es el peligro? Quiero que se concentren en la pantalla. Quiero que se den cuenta de que el pueblo de Dios lucha con todas estas cosas y lo siguiente que hay es el segundo punto. Es que comienzan a formar una cultura y una vida llena de lamentos y quejas. Ahora, puede que no se den cuenta de lo peligroso que puede ser esto y no estoy sugiriendo que como iglesia, como pueblo de Dios no puedan traer sus preocupaciones. Yo acabo de comunicarles que Dios escuchó sus preocupaciones. Esto está hablando de una tormenta entre uno y con el tiempo un grupo de personas y luego de esto toda la asamblea comienza a quejarse y a refunfuñar. Y no estoy seguro si sabes cómo suena esto, así que voy a probar lo siguiente. Sé que tenemos a un campus viendo en línea, tenemos a una audiencia en línea. Traten de absorber esto lo mejor que puedan. Señor, el de la camisa morada, si no le importa, ¿me apoya poniéndose de pie? Yo quiero darle una lista de cosas de las que creo que se quejaron en el pasado. Esta es mi lista. Tengo mucha hambre y estoy cansado, quiero volver a Egipto. Eres un líder horrible, todo es tu culpa, siempre nos fallas. Estas son mis conjeturas de algunas quejas. ¿Está de acuerdo con esas quejas, hermano? ¿Durante esa época? Son posibles, ok. Ahora, lo que yo quisiera que haga, yo quisiera que podría quejarse por mí ahora. Solo lea estas oraciones. Puede leerlas en la pantalla. Solo lea estas oraciones con voz normal. Adelante.
Repítalo. Excelente, espera un segundo. ¿De casualidad pudieron escucharlo allá a lo lejos? Algunos apenas lo escucharon, pero muy bajo. No es algo importante cuando una persona se queja. Voy a requerir a esta sección de aquí, que esta sección de aquí se quejen también junto con mi hermano. Adelante, los escucho. Ok, de verdad, me asustan. Eso fue... Básicamente eso fue como escuchar a los Backstreet Boys quejarse. Aunque eso fue significativamente fuerte. Ahora, quiero pedirles a todos los que están viendo en línea, allá en los campus, todos los que están aquí, necesito que participen en esto conmigo. Ahora, vamos a quejarnos juntos. Los escucho. Ok, ahora lo que quiero es que elijan. No los lean en orden, lean cualquier orden que quieran y veamos qué tipo de caos podemos crear. ¿Listos? Ya. Muy bien. Gracias por venir a la iglesia. Nos vemos la próxima semana. No es cierto. Mil gracias, hermanos. ¿Pueden imaginárselo? Las escrituras nos dicen que toda la asamblea comenzó a quejarse. Quiero que se den cuenta de que no comienza con una asamblea completa. Usen su imaginación, es probable que comience con un par de personas y de ahí comienza a crecer. Y luego comienza a enconarse y lo siguiente que sabes es que hay una cacofonía de quejas y refunfuños. Y eventualmente, cuando una cacofonía de toda una asamblea es por una queja, en realidad suena para las personas que se están quejando como una sinfonía porque no entienden. Porque todos se están quejando. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que ahora tienen una cultura y una vida de quejas y refunfuños. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué está tratando de hacer Dios en su pueblo? Lo vemos en pantalla y es esto. Tenemos que recordar que Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Esta es una razón que aparece en el Antiguo Testamento una y otra vez, porque viven en una tradición oral. Ellos todavía no tenían libros y tampoco tenían la internet y de forma regular se enseñaban entre todos. Les enseñaban a sus hijos y a los hijos de los hijos. ¿Qué les enseñaron? Lo que Dios ha hecho por su pueblo. Esto es lo que significa ser espectador, el dar fe, dar testimonio, darle gloria a Dios. Esta es la razón por la que cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, leemos la palabra de Dios para aprender sobre la palabra de Dios, para aprender sobre lo que Dios ha hecho. Esta es la razón por la que viene el equipo de adoración y estamos instando al pueblo de Dios a cantar alabanzas a Dios, para poder recordarnos a todos quién es Dios. Que nuestro Dios es bueno, misericordioso, clemente y un amoroso Padre. Que nuestro Dios es poderoso y clemente. Que nuestro Dios es capaz. Amigos, una de las mejores cosas, de las cosas más importantes que podemos hacer en una cultura donde parece que solo se incentivan las quejas y los refunfuños, es recordar lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que recordaron y compartieron esa historia con sus hijos, con su cónyuge, con sus amigos íntimos y con sus vecinos? Recuerden cómo Dios nos liberó y cómo el pueblo de Dios está siendo recordado a través de Moisés y Aarón y otras personas fieles. ¿Qué no recuerdan lo que Dios hizo por nosotros? Él nos liberó de la esclavitud y de la opresión del faraón. ¿Qué no recuerdan el mar rojo? ¿Qué no recuerdan el agua saliendo a chorros? Y luego de eso van a escuchar la historia de cómo Dios proveyó el maná en cada linda mañana. Amigos, recuerden lo que
Dios ha hecho por ustedes. Ahora, es muy importante que recuerden la diferencia entre Dios y lo que Dios provee. Hay una diferencia en lo que Dios ha hecho y la provisión de Dios. Déjenme explicarles esto. Hace muchos años, cuando estaba en el segundo año de la facultad, voy a cumplir 52 años de edad este año, y hace muchos años viajé a casa para las vacaciones de Navidad. Y cuando iba a casa en San Francisco, pude ver a mis padres esperándome junto a la ventana. Cuando salí del auto, mi amigo me llevó a casa. Mi papá solo salió corriendo de la casa y me dijo: Eugene, mamá y yo tenemos un regalo especial para ti. No estaba emocionado, si soy honesto. Porque en nuestra casa, los regalos siempre tenían que ver con lo académico. Eran libros para exámenes de admisión de pregrado y posgrado, y lápices y bolígrafos. No sé por qué se ríen de mi dolor. Entonces, cuando él dijo: Eugene, ven, sígueme al sótano, lo seguí de mala gana mientras bajaba las escaleras. Y cuando termino de bajarlas, ¡ay! ¡Wow! Vi una de las cosas más hermosas de mi vida. Vi un auto de 1976, un Volkswagen tipo 1 convertible. Era naranja, pero a caballo regalado. Y entonces él sacó las llaves. Y la reacción fue de arrebatarle esas llaves. Como un ninja, no puedes jugar así. Le arrebaté las llaves. Tomé esas llaves lo más rápido que pude y me subí a ese Volkswagen convertible. Si alguna vez condujeron un clásico tipo 1, la reversa está del lado opuesto. Puse la reversa, bajé la capota, conduje por las colinas de San Francisco. En esa época tenía un hermoso y largo cabello negro. Y conduje por horas. ¡Horas! Jamás olvidaré ese día, y cuando estaba regresando a casa, me di cuenta en ese preciso momento de que no estaba seguro de haberles dado las gracias a mis padres. Estaba muy enamorado del obsequio. ¿Saben lo que es la idolatría? Es algo muy lento y muy seductor. Es cuando tú y yo nos obsesionamos más con los regalos que con el dador de los regalos. ¿Entienden eso? Y cuando el pueblo de Dios se llega a obsesionar con la espiritualidad espectacular, de su control, de su poder, y se olvidan de quién es Dios. Recuerden, estamos aquí para adorar al dador de los regalos y no a los regalos. Aquí está el cuarto subpunto que podemos aprender de nuestra historia, y es este, amigos. Tienen que recordar que la fidelidad también significa que debemos hacer nuestra parte. Así que la gracia de Dios es gratis. No tienes que hacer una sola cosa. El día de hoy, cuando te hago la invitación de ofrecer tu vida a Jesús, no tienes que hacer nada más excepto decir sí. Pero el discipulado requiere de fidelidad. Incluso en nuestro pasaje, uno lee cómo Dios les da instrucciones sobre qué hacer. ¿Qué hacer cada mañana? Salir y recoger el maná. Y en el sexto día, en preparación para el día de reposo, dice: recoged el doble de la cantidad de maná. Amigos, esto no se trata de ganar el amor o la gracia de Dios. Se trata de cómo Dios quiere que su pueblo se caracterice por la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad tiene que ver con la obediencia. La obediencia se trata de tener confianza. La confianza se trata de la adoración a Dios. La confianza se trata del señorío de Dios en tu vida. La confianza tiene que ver con la sumisión a Dios y a su voluntad. La confianza se trata de la dependencia diaria de Dios. No es ese tipo de decisión que tomaste en la secundaria o hace 5 años. La fidelidad es cada día que pasa. Confiar en que Jesús es
el pan de vida. Y ese es el quinto subpunto que quiero que veamos ahora. Este es el último punto. Todo apunta a Jesús. Por lo tanto, que nuestras vidas lo reflejen. Esta historia, como tantas historias en todas las escrituras, apunta a Jesús. Apunta a Jesús, nuestro Salvador. Escuchen lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. Jesús les dijo: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que le da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Así que, en otras palabras, Jesús dice que necesitamos sustento físico, necesitamos nutrición, necesitamos pan, necesitamos comida, pero también necesitamos algo que es muchísimo más importante. Y esa es la palabra de Dios. Necesitamos a Jesús. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice estas palabras: y Jesús les dijo, escuchen esto, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. A lo largo de nuestras vidas, podríamos estar en este viaje por el desierto. Y en este viaje por el desierto siempre estamos buscando cosas para satisfacer nuestros deseos. Y Dios nos dice: yo soy el pan de vida. No hay nada más importante. Hace muchos años, y termino con esta historia, hace muchos años estaba leyendo una revista, de estas revistas en las que pasas las páginas. Leí una revista llamada National Geographic. Es una de mis revistas favoritas. Amo lo relacionado con la ciencia y la naturaleza. Y estaba leyendo esta revista y hay un artículo titulado El arte de atrapar monos en el este de África. Es una larga historia. Parte de ella era difícil de leer. Van para allá para investigar, para recolectar monos, y la lista continúa. Y lo que estos cazadores hacen era de verdad fascinante. Estos cazadores, a medida que van avanzando hacia este sitio en el este de África, alrededor del área del Congo, donde hay una gran población de monos, recolectan cientos de cocos a lo largo del camino. Cocos que solo caen al suelo y los recogen. Y luego comienzan a perforarles un agujero muy pequeño en medio del coco. Pero no lo atraviesan. Tal vez unos 2/3. Lo cortan alrededor. Entonces comienzan a verter arroz dulce fermentado dentro de ese pequeño agujero. Luego toman una cuerda. Atan el coco con una cuerda y bejuco. Atan los extremos de la cuerda a los árboles. Y lo siguiente que pasa es que hay cientos de cocos agujerados con arroz dulce, colgando en el aire. Y los abandonan ahí. El equipo de filmación, el video está grabando, y de la nada los monos descienden de los árboles. Miran alrededor para asegurarse de que están a salvo, porque son animales inteligentes. Están muy seducidos por el arroz dulce. Se acercan más y más y más. Miran alrededor una vez más para asegurarse de que sea seguro. Se acercan más, ahora estoy viviendo la historia, se acercan más y más y más. Y luego hacen esto, es impresionante. Toman su pata y la meten en el centro del agujero. Luego agarran la mayor cantidad de arroz dulce posible, llenando así la pata. Y ahora tratan de sacar la pata. Y no pueden. Y no saldrá. Leo la historia y me involucro emocionalmente. ¡Grito! ¡Suelta ese arroz! Pero estos monos valoran mucho más el arroz dulce que el valor
de su propia libertad. Amigos, para ustedes, ¿cuál es su arroz dulce? El Espíritu Santo hoy te está desafiando amorosamente, convenciéndote a dejar el arroz dulce y seguir todo lo que Dios ha preparado para ti. Inclinen sus cabezas y oremos juntos. Amigos, es una alegría y un privilegio el enseñar. Y no quiero desaprovechar esta oportunidad. Si estás sentado aquí y jamás has tomado la decisión de decirle sí a Jesús, de decir sí al perdón de Dios y a la gracia de Dios, y hoy, esta noche, ahora mismo, sientes que el Espíritu Santo toca a la puerta de tu vida y quieres tomar esa decisión. No estoy aquí para avergonzarte, solo quiero darte una oportunidad. Con los ojos cerrados, si eres tú, ¿puedes levantar la mano para que podamos orar por ti? Si eres tú justo ahora, ya sea que estés viendo en línea, viendo desde otros campus, si eres tú y tomas esa decisión, te veo, hermano, mantén las manos en alto para que los demás puedan verte por un momento. Alabado sea Dios. Padre, le agradecemos mucho a quienes están tomando estas decisiones para decirte sí a ti, aquí en línea alrededor de los campus. Y Dios, para aquellos quienes te siguen pero luchan con cualquier arroz dulce en nuestras vidas. Gracias por tu asombrosa gracia recordándonos que podemos acudir a ti para recibir perdón, gracia y misericordia. Dios, ayúdanos hoy a dejar el arroz dulce y a seguir tu camino. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Dios los bendiga.